En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me haces confiar en ti. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Y por eso me has hecho tan feliz. Recibimos, Señor, de retorno desde el trono de la gracia, tu grande amor, tu gozo, tu paz, la confirmación a nuestras vidas, Señor, en tu misericordia, que nos escuchas, que cuando cantamos, que cuando alabamos, que cuando adoramos, levantamos las manos, tú también alabas en medio de la congregación. Y así, Señor, permítenos regocijarnos en tu palabra siempre. En el nombre de Jesucristo. Tome su lugar, mi amado hermano. Hoy no traigo un solo tema, son temas varios, son puntos varios. Y básicamente es porque en las últimas clases, los últimos discipulados o predicaciones o estudios, después al conversar con usted, al platicar espontáneamente con usted, surgen preguntas, surgen inquietudes, surgen comentarios e incluso aportaciones muy importantes. Y la verdad que para mí es muy importante porque cuando converso con usted después, sus preguntas, sus aportaciones, sus comentarios, su sentir es para mí muy importante, porque prácticamente es como tomar el pulso de la congregación. Amén. Y entonces yo quisiera tratar algunos que fueron preguntas que se me hicieron para yo ampliarla ahorita de forma breve y otros puntos interesantes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que anoche nos acompañaron, hermano. Qué cultazo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Eso estuvo calidad. Así que yo le agradezco mucho, amado hermano, su esfuerzo, su dedicación, que así tiene que ser. Nosotros tenemos que ser esforzados, pero también hay que reconocérselos y agradecérselos. Qué culto tan bonito, solo que tengo una queja con usted. Dice que las ovejas siguen al pastor, ¿verdad? Y al final del culto yo solo miraba que se iban todas las ovejas y se iban todas las ovejas. Ah, ya se van, digo, ya se van. Y yo cerré la iglesia. Haga cuenta, como a qué horas viene entrando, creo que eran como las 4 de la mañana. Aleluyita. Pero dije, yo solo los miraba que se iban, y dije yo, solo falta que no los mire mañana temprano en la iglesia. No, pero qué alegre, ¿verdad? Qué alegría, ¿no? Qué bendición, amado hermano. Así que estamos muy contentos por todo ello. Muy bien. Dentro de las preguntas, quizá comenzar comentarios, aportaciones. Estuvimos diciendo que cuando la Escritura dice, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, parece que yo la forma en que lo expresé fue que a veces hay personas que dicen, mira, vos y yo hablamos sabiduría y que no sé qué, y alguien me comentó que pareciera que yo me estuviera burlando de cierta persona, de cierto ministro. Amado hermano, yo quiero comenzar con esto hoy. Nunca jamás, Señor, me permita que yo me burle de otro siervo, mucho menos del que me hicieron mención, para nada, al contrario, guardo un profundo respeto y cariño, admiración en Cristo Jesús. No, que eso que me esté burlando no es así. Lo que pasa es que a veces el tono de voz de uno, ¿verdad? Cuando quiere decir algo, o a veces la misma idiosincrasia del país, cuando uno repite las mismas frases, pero no es burlarme, hermano, al contrario, jamás. Entonces digo yo, bueno, eso tengo la culpa yo por no saber predicar, pero es uno de mis resoluciones para este año, ¿verdad? Este año sí, tengo que predicar bien. Amén. No burlas, no, Dios me guarde. Pero el asunto es de que son los dos extremos.
Los que piensan que hablan sabiduría entre ellos y menosprecian a los demás corren el riesgo de ser soberbios, altivos, prepotentes. Pero también existe que los que no se interesan o no buscan y no alcanzan conocimiento o profundidad, también son envidiosos de los que conocen y saben. Entonces, que la envidia nos haga hablar o que la envidia nos haga burlarnos, eso está serio, no sé si está peor, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ni un extremo de soberbia, ni un extremo de envidias. No, no, no. Hay que ser sencillos, hay que ser humildes, reconocer que no sabíamos nada y tampoco sabemos mucho, pero que el Señor nos sigue enseñando, nos sigue enseñando, nos sigue enseñando. Y mantener la humildad, la sencillez, la mansedumbre, porque ese es el equilibrio correspondiente. Amén. ¿Punto aclarado? Un aplauso para el Señor, por favor. El otro punto, cuando hablamos de abortivos en la enseñanza que dimos del engendramiento, tal vez ahora voy a utilizar, en lugar de la palabra o el concepto abortivos, voy a utilizar el término intentos fallidos. Y voy a poner un ejemplo, porque hablamos de engendramiento, hablamos de gestación y hablamos de nuevo nacimiento. Para llegar a nacer, lógicamente tuvo que haber un engendramiento pasando por fecundación y concepción y el cuidado de la gestación. Por eso se produjo un nacimiento, ¿correcto? Entonces, el detalle era, o la enseñanza era, identificar pues ese proceso, porque en todos hay interferencia del enemigo para que no se dé el nuevo nacimiento. Entonces, yo lo noto bien en mí, se lo voy a poner de esta forma. ¿Cuántas veces hubieron intentos de parte del Señor de que su palabra llegara a mi vida, de que llegara, y como que se disolvían en el aire, por decirle algo, grafíquelo así, se disolvía en el aire esa palabra y no llegaba a engendrar, no llegaba. Entonces eso no pasa en la fase de engendramiento. Y después hubo una etapa donde ya yo aceptaba la palabra. Me gustaba oír predicaciones. Yo mismo buscaba el momento para poner la televisión, poner la radio y oír predicaciones. O sea que aceptaba la palabra con gozo. Pero en el momento de entregarle la vida al Señor Jesucristo, ¡prum!, se disolvía ese intento. ¿Me doy a entender? Hasta ahí llegaba, se disolvía. Y entonces así hubieron muchos intentos que se disolvieron, intentos fallidos, hasta que en un momento dado la palabra me hizo no solo estar con conocimiento, con convencimiento, sino que también con compungimiento, que me llevó al arrepentimiento y me hizo nacer de nuevo. Amén. Entonces, pero cuando yo dije abortivos no quiere decir que personas que ya nunca van a nacer de nuevo. No. Son los muchos intentos que Dios hace en una persona. Con usted a saber cuántas veces, cuántos siervos, cuántas siervos y siervas mandaron para que usted se convirtiera, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que nos testificaba el hermano pastor aquí hace como 21 días atrás? De que había una hermana que insistía y lo evangelizaba y él agarraba los cassettes y se los tiraba, ¿se recuerda? Bueno, pues esos son intentos, pero al fin el hermano que estaba testificando, pues al fin se aceptó al Señor, ¿verdad? Y el Señor lo aceptó a él y al fin nació de nuevo y ahora imagínense está ministrando la palabra del Señor. Entonces a eso me refiero. Cuando dije abortivo no quiere decir que ya nunca más hay posibilidades de que nazcan de nuevo. No. Son intentos hasta que nacen de nuevo. ¿Me expliqué? Es muy importante para mí, amado hermano, tratar de solventar todos esos detalles. Ahora, cuando hablé de fisonomía hereditaria ministerial, a saber de dónde me invento yo esas cosas, es solo la parte humana, que dijimos de que en la parte humana, ministerial, externa, es cuando uno dice, este hermano tiene todos los rasgos ministeriales así, de esta línea ministerial, pero que solo de lo externo.
que a lo externo nunca le vamos a dar la prioridad. Es lo interno, en realidad es la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Y puse el ejemplo de la fisonomía de mi Señor Jesús cuando Él fue hombre. Era humano, ¿no? Completamente humano y completamente Dios. Entonces, en la parte humana, Él tenía fisonomía. Él era judío, mi amado hermano. Él era hebreo, israelita. Amén. Su mamá se llamaba María. Y por eso le comenté yo, pienso, es tesis mía. Si al final cuando lleguemos al cielo no es así, no hay problema, yo no me voy a enojar. Pero me sospecho que su fisonomía era parecida. Entonces, pero cuando ya resucitó y fue glorificado, ¿por qué cree que no lo conocían? Porque la fisonomía humana ya no era la que dependía de María. Ya su forma, entonces, para reconocer al Señor, esa es otra clase bien bonita, hermano, siga viniendo a la iglesia, hombre. Porque para reconocerlo al Señor ya no era tanto su apariencia externa, sino su voz. Porque aquella mujer llegó, Señor, ¿dónde tú lo tienes? ¿Dónde tú los pusiste? Dímelo, porque lo confundió con el hortelano. Por la fisonomía no pudo identificarlo hasta que le dijo, María. ¡Ja! Hermano, si no me lo dijeron a mí, yo siento electricidad. María, esa mujer, ¿saber qué sintió, hermano? Señor. Estaban aquellos pescando, no es el punto, pero espérenme un rato. No es el tema, solo es un punto. Estaban aquellos pescando y le dice, es el Señor. Le decía, sí, ese es el Señor. Y él a lo lejos. Y llegan, hijitos, tienen algo de comer, y se le quedaban viendo, Amén. Por eso usted no es el de ahorita de afuera. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Bendito sea tu misericordia, Padre. Bueno, mire usted, yo siento que cometo tantos errores al predicar que por eso me corrigen tanto. Porque después cuando yo digo que uno ya de 70 quiere hacer lo que hizo de 20, eso no quiere decir que usted no se cuide, que no haga ejercicios, que no coma sano. No. No, yo lo que digo es, en este caso, pues, no quiero ofender sobre todo a las féminas, ¿verdad? Que cuando usted llega al espejo, amada hermana, sinceramente no intente parecerse a cuando tenía 20, no. O sea, como es ahora, verse bien, etcétera, bien presentable, bien guapa, bien linda como es usted, porque usted es el último pincelazo de la creación. Ese no es piropo, pues es una realidad. El Señor creó todo en sus días creativos, Dios después formó a Adán, pero cuando apareció Eva, hermano, empezaron las silbaderas. ¿Está contento, hermano? Ahí fue donde le dijo a Adán, ¿a qué horas vas por el pan? No, entonces, eso es lo que hay que tener muy, muy en claro, ¿verdad? Muy bien. No le pertenece a ningún hombre. Lo divino, lo interno, lo precioso. Y así como ahorita la basurita esa de la silbadita, tírelo a la basura, hermano. Usted solo si hay algo bueno, agárrelo nada más, ¿verdad? Si no, va a estar ahí el otro domingo viendo cómo corrijo las cosas. Bueno, esa es la fisonomía humana, hablamos sabiduría, los abortivos. Y ahora, viene un punto bien importante. Los hijos ministeriales. Vamos a Números capítulo 18. Hay una figura ahí, en Números capítulo 18, de la forma en que el Señor estructuró el pacto de Israel. Usted va a estudiar todo ese capítulo y va a encontrar repetida la siguiente frase: tú y tus hijos, tú y tus hijos, a ti y a tus hijos, a tu heredad, a tu descendencia, por estatuto perpetuo.
Entonces, Jehová le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, y la tribu de Leví. Y usted se va a tener que leer todo este capítulo 18 del libro de Números, y va a notar en el versículo 2, en el 7, en el 8, en el 11, etcétera, que se repite tú y tus hijos. Te lo he dado a ti y a tus hijos, a tus hijos, a tus hijos. Entonces, en el pacto de Israel, eso era literal por genética. En el nuevo pacto ya no es por genética. Exclusivamente, literalmente o prioritariamente. No, ahora son hijos espirituales. Por eso estamos hablando de cuando Pablo dijo, te mando a Onésimo, a quien engendré, y luego pusimos el ejemplo de Timoteo, etcétera. Y vamos a darle otro pincelazo ahí, porque ahora son hijos ministeriales, pero por el espíritu, ya no por genética. Y ahí nos metemos en un gran lío, pero hay que tratar esto con sobriedad, a la luz de la palabra, con respeto, hermano, y con mucha sabiduría para que provoque conocimiento sano. Amén. Pero ahora no es automáticamente de que porque el papá es el pastor, el hijo es pastor, el nieto es pastor y les queda la iglesia por estatuto perpetuo. No. No necesariamente, exclusivamente, prioritariamente, literalmente. No es así, pero sí se dan casos. Y los casos son evidentes, son palpables. No pueden manipularse y no pueden desecharse. Hay casos muy palpables. Entonces, el juzgar eso solo le compete a Dios. Amén. ¿Quedó claro? Pero el concepto, pues, en sí ya no es algo genético. Si no es, esto no es una empresa. No es una abarrotería que le estoy yo dejando a mi hijo y que mi hijo se ponga las pilas y que haga 20 abarroterías y después se lo deja a mi nieto y ya llenó todo el país de abarroterías. No es así. Voy a repetir, literalmente, exclusivamente, prioritariamente. No, es una línea espiritual, ahora ya no genética. Pero que en ciertas circunstancias se ve eso aún en lo genético. ¿Por qué? Porque qué mejor ministración que la de la casa, donde crecen. Amén. Entonces es un punto un detalle muy delicado que hay que, repito, enseñarlo con sabiduría, con respeto, para que provoque conocimiento sano. Nada más, es con eso. Lo de los hijos ministeriales, ya pusimos ahí la figura. Y hay otras figuras, amados hermanos. Fíjese que Juan el Bautizador era hijo de Zacarías. Y a él es una figura muy importante. A él le tocaba, cuando fuera grande, de alguna manera, seguir en la misma línea de su papá. Y en algún momento, por turno, ministrar en el lugar donde ministró su papá. Cuando le llegaron a decir que iba a tener un hijo y lo dejaron mudo, ¿se acuerdan? Bueno, pues el hombre se interpuso a eso, porque son las dos caras de la moneda, hermano. Así como hemos dicho que no es asunto genético, también, amado hermano, a veces sucede que se da el caso y las personas, el ser humano pues se interfiere a eso porque están dañados en su corazón. Están dañados y tratan de interferir que el hijo sea usado de parte de Dios. Y yo pues sé de algunas organizaciones cristianas evangélicas en este país que por estatuto de la iglesia ni la mujer ni los hijos del pastor pueden optar a un cargo. Cosa seria. Entonces son los dos extremos, ¿verdad? Y los extremos son nocivos. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces con Juan el Bautizador eso quisieron hacer, lo quisieron anular. Pero el Dios de toda gracia, hermano, lo guardó por allá. Y en el tiempo de Dios salió Juan el Bautizador diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo sacaron del sacerdocio, lo sacaron del templo, lo sacaron de la organización, pero Dios es poderoso para levantar a sus siervos de donde quiera que sea. Fuerte el aplauso, amado hermano. Aunque el hombre les dé una patada y los mande por allá, el Señor los levanta, porque son de Él. Muy bien. Esto me lleva ahora a Números 11. Ahí estamos cerquita, ¿verdad? A mostrarle en el versículo 12, Números capítulo 11, versículo 12, que Moisés, platicando con mi Señor, le dice: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la que cría al que mama. Esa sería otra clase aparte. Pero aquí evidentemente no es el ministro, el hombre, el que engendra, por cuanto Moisés lo está diciendo: yo no los engendré. Y allá Pablo está diciendo: a quien engendré. Entonces, ¿cómo está la cosa? Porque está otra vez el equilibrio por los dos extremos que se presentan. Hay hombres que se atribuyen que ellos son los que engendran a los demás. Eso es muy delicado, hermano, porque cuando uno se atribuye cosas que las hace Dios, está jugando con la idolatría. Está jugando con la idolatría, así como Saúl dijo: miren, hermanos, por esta gran victoria que ahorita gané, hagamos un monumento. De él, pues, su ego. Entonces, no, está claro de entenderlo. No es el hombre que engendra por las palabras de Moisés en Números 11:12. Pero es el instrumento, el vaso usado de parte de Dios para permitir el engendramiento, según lo dice en Filemón el apóstol Pablo. ¿Se queda claro? Otro aplauso para el Señor. Y cuando es para el Señor, hermano. No para el que tiene el micrófono hoy. Porque la palabra es palabra de Dios. Los coros son los coros de Dios. A algún humano usó Dios para inspirarlo, pero el coro le pertenece a Dios. Eso nunca hay que decir. Bueno, sí se puede decir, pues, en términos humanos, pero comprensibles según las enseñanzas y advertencias previas. Que no hay que decir, es que qué palabra la de fulano. No, hombre. Y a ese punto voy ahorita, pues. Porque dijimos, si es usted tan amable de recordarse, que a veces nosotros exageramos y le atribuimos a la persona, pero no, en realidad es la palabra de Dios. Lo único es que son 40 autores, casi dentro de los cuales solo hay un gentil, Lucas. ¿No sabía usted eso? Yo lo acabo de aprender anoche. Y le dije al hermano pastor mientras estábamos comiendo: mire usted, le dije yo, claro que yo sí sabía que Lucas no era judío, claro que era médico y todo, pero nunca asocié, le dije, que entre los autores humanos, bíblicos, nunca se me prendió el foco, que era el único no hebreo, no judío. Y entonces le dije: es que ese Lucas, pero en el sentido que le quiero explicar, pues, se mandó con Lucas y con Hechos, le dije. Bueno, entonces cuando nosotros decimos así, no es Lucas, pues, es el Señor que usó un vaso que en este caso se llamaba Lucas, que allá se llama Pablo, que allá se llama Jeremías, que allá se llama Isaías, pero solo que estemos sobrios en el espíritu de no sobrepasarnos esa línea tan tenue, esa frontera tan tenue, tan delicada, de atribuirle al hombre la gloria que solo se merece Dios. Hay personas que dicen: no puedes reproducir ese CD porque tiene derechos de autor. Yo soy el autor de ese coro y no lo pueden cantar. Vaya, pues está bueno. Al cabo que ni quería.
¿Cómo es lo que decimos los mexicanos? De mejores ranchos me han corrido, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Y me he ido, cómo es? ¿Eh? ¿Sí? No, entiendo el asunto de la producción de material discográfico. Esos son los líos feos del evangelio, hermano. Esas cosas. Deberíamos de ser así como somos en El Salvador. Espero que no hayan quitado esa ley. Allá no hay derechos de autor para libros, para literatura en general. Así que cualquiera puede publicar, cualquiera puede distribuir con el propósito de que la gente cultive el hábito de la lectura. Así somos en El Salvador, hermano. En El Salvador somos cosas serias. Aleluya. Le damos un aplauso a todos los que somos de El Salvador. Yo soy de El Salvador. Y hay unos que son 2 veces de El Salvador, con más ganas. No vaya a pedir pupusas a la salida el que no aplaudió ahorita. Ay, estoy contento porque en Él tengo la vida. Leamos los siguientes versículos. Hechos capítulo 13. Para mostrar pues que el autor es el Señor utilizando diferentes vasos. Todo el libro de los Hechos, cuyo autor humano es Lucas, y ya no voy a volver a hacer esa vocecita, cuyo autor humano es Lucas. Estamos enseñando, recordando, recalcando que Dios lo inspiró. Yo pienso que sinceramente ninguno de los autores bíblicos puede llegar allá arriba al cielo, y cuando estén allá arriba en el cielo así todo creído, ¿verdad? Todos. Y que diga, ya viste qué libro me eché allá en la tierra cuando yo estaba en la tierra. Nadie va a poder decir eso, hermano. Ningún hombre puede tener tal capacidad de exactitud. La palabra es exacta. Ese es otro tema, otra serie de discipulados. Bueno, Hechos capítulo 13 dijimos. 13. Venimos contagiados de ayer. ¿Cómo se sintió ayer, hermano? Escuchando la palabra de Dios en el idioma de nuestros hijos, usted. Ni modo, estos gabachos con melones de frijoles, les digo yo. Ni modo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor, y ahí está el detalle importante, no sus pensamientos, sus gustos, sus deseos, sus intenciones, sus cosas particulares. Y ayunando, o sea, mostrando piedad, dijo el Espíritu Santo. Es uno de los pasajes escasos, no, o pocos pasajes donde dice claramente, literalmente, dijo el Espíritu Santo tal y tal cosa. El que da las instrucciones en la iglesia del Señor es el Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener esa cualidad que tenían ellos, de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Fuerte el aplauso, amados hermanos. Si no tuviéramos la intervención del Espíritu Santo, no valdría la pena nada esto. Pero por cuanto Él está en medio de nosotros, alabamos, adoramos, reconocemos y exaltamos y glorificamos y le damos toda la gloria, toda la honra al único que se la merece, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria de parte de la iglesia de Cristo y de toda la creación. Bueno, así que hay que ser espirituales para tener la sensibilidad y estar en el canal del Espíritu Santo, en la frecuencia del Espíritu Santo para escuchar sus instrucciones. Ahora, Hechos capítulo 15, versículo 28. Era otra reunión, era otro motivo de tomar decisiones en todo el capítulo 15. Usted lo conoce, lo corrobora y lo estudia después.
Pero quiero resaltar el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Tal y tal cosa. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y ya solo faltara, ¿verdad? Que a nosotros no mucho. Y nosotros por votación más o menos. Y nosotros por votación 35 de acuerdo, 60 en desacuerdo y 5 abstenciones. No, hombre, si estamos inmersos en la esfera del Espíritu Santo, definitivamente, por consecuencia, lo que le parezca bien al Espíritu Santo, nos parece bien a nosotros. Ese es el Evangelio. La esencia del Evangelio, el punto clave del Evangelio que no debemos excluir de nuestra actividad. Ahora, Marcos capítulo 12, versículo 36. ¿Sabe qué? Salgamos primero de segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo aguantan a este hermanito? Es que más les vale, como les digo yo, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, segunda carta del Espíritu Santo a través de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos? Porque nunca, y ese nunca es nunca. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos, es todos. Y ahora dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque son muy aptos, porque son muy intelectuales, porque son muy teólogos, porque esto, porque aquello, porque allá, porque para acá. No, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, esa es la clave. Aunque uno comparado con otros es un gran ignorante, pero santo, para que Dios hable a través de uno. Hello. Sí, porque el Señor tiene una gama amplia en todo el mundo en este momento de siervos y de siervas de Dios que usted compara a uno. No, hombre, usted qué maravilla, qué elocuencia, qué pulcritud para vestirse. Vienen bien cortaditos de su pelo. A mí no me ha dado tiempo de irme a quitar el pelo, hermano. Su vestido, su forma, su homilética. ¿No? ¿Qué clase, qué maravilla. Y es santo. Lo importante no es lo exterior. Esa es la cereza del pastel. Lo importante es que es santo. Por eso es que, mire, hermano, uno puede oír a varios predicadores, incluso predicadoras, hermano. Qué maravilla. Y después, si quiere, me pregunta eso. Qué precioso, digo yo. Yo sí lo escucho y yo no le pongo atención. Hay unos que tienen una vocecita, hay una hermanita que, y ahora, mis amados hermanos, lo que vamos a ver, abramos el capítulo no sé qué. Si fuera por la voz, no la oigo. ¿Verdad? Pone unos vestiditos, no vestiditos, sino unos colorcitos, santo Dios mío. Pero no, por lo que tiene de Dios, hombre. Tantos hombres de Dios preciosos, maravillosos, hermano. Unos, como le digo, bien encorbatados, otros con su etercito, así bien ellos acá, ¿verdad? Digo yo, wow, parece desfile de moda esta cosa, ¿verdad? Pero por lo que tienen de Dios. Pero porque usted tiene un paladar que el Espíritu Santo ha ido forjando, que no se come cualquier cosa, pero que le gusta comer de parte de Dios. Entonces la clave es que sean santos. Yo ahí veo. Porque el legalismo es catalogar a alguien por lo de afuera. No, vos ese no, mirar cómo se peina.
Y si el otro es pelón y ya no tiene pelo, ¿qué hacemos? Si el peinado es el punto para aprobar o reprobar, y el que ya no peina nada. O los que no fuimos a una escuela bíblica que nos formó. Entonces la clave es, sino que los santos, hombres de Dios, no cuenteros, aljaraqueros, metidos, oportunistas, aprovechados, o incluso siervos del enemigo disfrazados todavía de luz. No, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el mero, el Espíritu Santo. Otro aplauso, amado hermano. Entonces, por eso digo, no hay inspiración, no hay proclamación, si no hay santidad. No hay eso, sí, ese es tema de otro día. Eso ya la tengo bien segura yo. Conocimiento bíblico hay. Porque ahora con tanta concordancia y tanto recurso, facilito es. No. El asunto es ser piadoso. Amén. En el siglo XXI, cuando todo es, Alexa, ¿dónde está tal y tal cosa? Y la Alexa, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿A que no? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? Sí. Bromeando yo, digo, Alexa, ¿dónde dejé mis calcetines? Alexa, ¿no has visto dónde dejé la llave de ahorita que quiero cambiarle esto al carro? Le contesta uno, allá la dejaste abajo tirada por Lelo, acordate. Ay, hermano. A partir del 1 de enero empiezo a predicar bien. Ahorita, aguante, son los últimos días. Ahora sí, a Marcos capítulo 12, versículo 36. Tenemos un acto especial al finalizar esta plática entre amigos, espontánea, muy especial. Marcos capítulo 12, versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo tal y tal cosa. Y estas palabras las pronunció mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús está dando testimonio ahorita de David acerca de lo que dijo. Amén. Y usted puede ir a corroborar en donde lo dijo. Ahora, Hebreos capítulo 3, versículo 7. La idolatría se puede mezclar o se puede meter, expandir, difundir tan sutilmente que por eso es importante mantener este equilibrio que queremos poner hoy y recordarlo constantemente. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, esto y esto y esto y esto. Entonces, me gusta el autor del libro de Hebreos, hasta el día de hoy desconocido, aceptado de la mayoría como el apóstol Pablo, pero que queda desconocido oficialmente, que nos está dando esta luz.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, esto y esto y esto y esto. Eso está en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, por favor. Salmos 95. Qué bonito, hermano, que el Señor sienta que en todo nosotros como hijos entendidos le damos a Él la gloria, la honra y la alabanza. Y que no le damos a otro ese lugar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál fue una de las causas? La mayor. De ahí se provocó, se originó todo. De las causas por las cuales el Señor al pueblo de Israel, si bien es cierto, lo sacó de Egipto, lo sacó de la potestad de Faraón, pero el mismo Dios dijo, no entran a Canaán. Que a pesar de todas las pruebas indubitables de la majestad de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios para sus vidas, desde el momento mismo que Moisés llega a pretender sacarlos, siempre en su corazón ellos dudaban, altercaban, tentaban, blasfemaban delante de Dios. Entonces el Señor se sentía mal, hermano. De que Él diseñó el plan de rescate y de salvación y que sus hijos no le reconozcan eso. Pues. No porque Él necesite reconocimiento, no por egolatría. Él no necesita reconocimiento. Él es Dios con nosotros y sin nosotros. Y entonces, qué bonito que la iglesia haga sentir al Señor bien, le agrade. Que el Señor diga, ya va a comenzar el culto en Pandel. A las 10:30 está el Señor aquí. ¿Sí? O a las 10, yo no sé quién es el primero que abre el portón. Luego la puertecita del jardín del Edén. Luego la puerta del lobby, quita la alarma cuando la quitan. Porque empieza esto a sonar y me empiezan a llamar, pastor, ¿cuál es el código de la alarma? Ya cuando está el sheriff aquí, los bomberos y el Navy, todo, ¿verdad? El Señor ya está aquí antes, ¿sabe por qué? Porque dice, ya va a comenzar el culto en Pandel. Y entonces, como a Él venimos a alabar, a Él venimos a adorar, congregacionalmente, Él se siente complacido y no falta a ninguna de las citas de su pueblo amado. Y Él es el que prepara todo en los corazones de todos. Es el que le da la habilidad a la hermana que va a cocinar, le da la habilidad a la hermana que va a enseñar a los niños, le da la habilidad al hermano que va a grabar, al del sonido, le da los cantos al que va a dirigir, le da todo. En esta casa la gloria es para Dios. Y si yo vengo, la gloria es para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Y si yo aplaudo, para Dios, para Dios, para Dios. Gracias, Señor. Salmos dijimos, capítulo 95, ¿verdad, hermano? Del versículo 7 en adelante, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ah, qué bonito. Si oyeres hoy su voz. Este es otro tema, por eso hay que tener oídos para oír, hermano. Si oyeres hoy su voz, usted tiene que tener oídos para oír, porque se percibe, se capta por los sentidos espirituales y se guarda
en el depósito espiritual, el corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de lo que tengas en el corazón fluye la vida que manifiestas. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Espero. Le tengo que hablar de un síndrome, pero es otro día, hermano. Eso es para el viernes, porque los viernes estamos en las clases que van enfocadas para administración. Está abierto para todos, pero enfocado con los hermanos que les damos el privilegio de atender, de aconsejar, de orar, de visitar a las personas para que tengan ese conocimiento de lo que están haciendo y no lleguen con la gente a hacer lo que se les ocurra. Ni mucho menos las cosas que traemos antepasadamente. No. Lo que dice la palabra. Muy bien. Entonces están invitados todos a los viernes, amados hermanos, aunque en esta oportunidad creo que agarramos viernes, sábado y domingo por un tema que fue, desde mi perspectiva, importante de detallarlo. Ahora, empecemos a predicar. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11. A usted le da una risa así nerviosa. Adentro de usted está diciendo, ¿cómo me deshago de este hombrecito? No, hombre, si solo me quedan 9 minutos. ¿Se recuerda que estuvimos hablando el viernes de la comunión? Y hay tanto que hablar, y cuando platico con otro hermano, platicamos más y vemos más y ¡ala, qué bonito, hermano! Yo solo quiero dar 2 pincelazos. En Éxodo 12, cuando fue implementada la Pascua, el Señor les dijo, recuerden esto, recuérdenlo. Y sobre todo los que vivieron en persona esa escapada súbita, ¿cómo no lo van a recordar, hermano? Si fue algo que marcó su vida, ¿cómo no lo van a recordar? Pero el propósito era que al celebrar la Pascua cada año, 1000 y pico de Pascua celebró Israel. La iglesia ha celebrado cientos de miles la cena del Señor. O sea, potencializó ese acto. El punto es que el detalle era, recuérdenlo, recuérdenlo. Y cuando los israelitas se reunían en familia, porque ahora dicen que ya no se hace igual. Cuando se reunían en familia los israelitas, el papá tenía la bendita responsabilidad de empezar a contar otra vez lo que el Señor hizo esa noche. O sea que el papá discipulaba, el papá predicaba. Antes de comer se ponía el papá. Y en aquella noche el Señor tal y tal cosa, y tal y tal cosa, y tal y tal cosa. Y todos recordando, que entrara en el corazón, recordando. Bueno, en algunas personas eso se perdió, porque así es el ser humano. Tenemos el hábito, la costumbre o la tendencia a que todo se pueda ir degradando en lugar de preservando. Entonces, cuando llegó el Señor Jesús, Él estaba ahí como israelita, en todas las horas y en todos los días que tardaba esa festividad de los panes y de la Pascua. Al mismo tiempo, Él estaba como israelita cantando los himnos y Él estaba recordando todo, hermano. Y cuando en lugar de agarrar el cordero y empezarlo a comer, como lo hacían regularmente en esa segunda fase de la comunión todos los israelitas, hermano, entonces ahora el Señor viene y aplica, adapta y revela y enseña y dice, no, esto no, porque se parece a algo. Y dice, cuando agarra el pan, yo soy el cordero. Yo soy el cordero que Israel ha partido y ha comido
por 1000 y pico de años. Yo soy el Cordero. Cuando le dice, esto es mi cuerpo, dice, yo soy el Cordero. Para que ellos vieran, visualizaran. Pero se me hace que solo a Juan, hermano. Por eso, mire, la intención de la Santa Cena. Ya va a ver en enero cómo se la quiero proyectar. No es nomás de venir y comer indignamente. Pero a mí se me hace que Juan estaba así, mire. Yo no sé en los demás a qué magnitud llegó aquel evento. Pero Juan estaba así. Porque se recordó. Y por eso él escribió Juan capítulo 6. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Toda la enseñanza de Juan 6. Al punto que cuando fue a la cruz y vio su cuerpo y vio su sangre, todo lo asociaba a Juan. Por eso es importante que estés metido en el culto. Por eso es importante que seas discípulo. Por eso es importante que seas servidor efectivo. No solo venir a pasar el tiempo de llegar a la iglesia y superficialmente estar aquí. No. Hay que absorberlo todo. ¿Me doy a entender? Por eso entonces él dijo, ahora mis hijos, ya no recuerden en origen o en esencia a la iglesia, ya no recuerden en origen o en esencia la Pascua, ahora en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí. Y ahora estamos en la cuarta fase donde cada vez que tengamos el pan y bebamos la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Porque cuando Él viene, viene el reino literal. Y por eso dijo, hasta que lo beba nuevo, cuando venga el reino de Dios. Primer detalle. Y el segundo detalle, amado hermano, que no le era fácil al Señor aquella noche en Israel, que no le era fácil al Señor, simple y sencillamente, si el Señor es inteligente, el Señor no falla, que no le era más fácil al Señor simplemente matar a todos los primogénitos de Egipto y dejar a los israelitas tranquilos. Claro que sí. Si nos ponemos en ese plano de preguntas, la respuesta va a ser claro que sí. Pero por propósito de enseñanza y prefigurar algo, les dijo, bueno, ustedes tienen que estar en esta conducta y en esta circunstancia para que pase por encima, para pasar por alto. Eso significa Pascua, Passover. Esa es la palabra hebrea, para pasar por alto. Pero esa es literalmente, pero su intención es perdonar. 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 Entonces, fíjese pues, si usted está atendiendo la Pascua, es en Israel, Éxodo 12. Si usted como israelita está atendiendo la Pascua, usted está siendo perdonado, guardado y eximido. Y no es condenado con el mundo. ¿Lo vio? Entonces eso dijo aquí el Señor en 1 Corintios 11. Cuando Él dijo, hermanos, sepan qué es lo que hacen cuando vienen a la cena del Señor. Esto no es convivio, esto no es liturgia, esto no es rito, esto no es ceremonia. No. Entonces estoy pensando algo, pero se lo voy a decir después, lo voy a dejar con inquietud. Y aquí en Corintios es donde dice, no hay que comerla de forma indigna. Lo indigno no es que somos pecadores. Usted y yo no nos tenemos que examinar para ver si somos pecadores. Es una parte de, pero no la totalidad y la exclusividad del sentido de esta frase. Examinémonos si hemos pecado. ¿Será que yo he pecado? ¿Será que? Tómela, porque así es perdonado su pecado y no es arrastrado igual que el mundo, llevado, condenado igual que el mundo. Por eso hay que tomarla. Es que me siento mal, pues por eso, para que salga de la Santa Cena bien, previo arrepentimiento verdadero y aceptar el
perdón para que no lo traten igual que al mundo. Es lo que dice aquí, en 1 Corintios 11. En el 32 del 11. Mas siendo juzgados en el pan y la copa. Eso es otro día, hermano. Mas siendo juzgados en el pan y la copa, cuando hago así, estoy siendo juzgado en el pan y la copa, pero no yo, sino el que me sustituyó, Cristo. Entonces, por eso es que a mí me imputan la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor en el pan y la copa. Recordamos que no es a mí que me cayó el castigo, sino al Señor. Y yo lo estoy aceptando, lo estoy comprobando, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando, lo estoy aceptando, para que no seamos condenados con el mundo. 1, recordatorio. 2, nos toca hacer eso como iglesia, para no ser tratados como el mundo. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concluimos entonces. Y llévese en su corazón lo que ha escuchado. Ahora, un detallito. Postdata. Es que como me gusta tanto hablar, la grabación sí ya la pueden cortar, hermanos.